6:15 de la mañana. Comienza el día 1. Pues después de 5 horas y media de viaje, hemos llegado a nuestra primera parada. Este pueblecito se llama Fiscal. Está aquí en el Parque Natural de Ordesa y Monteperdido y muy cerquita de nuestro destino final en esta primera parte del viaje, que es Aínsa. Así que vamos a descubrir el pueblecito. Pues una vez terminada nuestra visita a Fiscal, nuestra siguiente parada es Jánovas. Pues segunda paradita del viaje. Estamos en Jánovas. Acabamos de cruzar el río y no estamos en Jánovas como tal, nos estamos acercando ahora mismo. Y bueno, ¿qué nos puedes decir del pueblo? Bueno, os voy a contar un poquito la historia. En los años 50, a los vecinos de Jánovas les dijeron que tenían que desalojar completamente el pueblo porque iban a construir un pantano que lo iba a inundar. 10 años después empezaron a expropiarlo, les cortaron la luz, el agua, incluso echaron a los profesores del colegio con los niños. Al final, las últimas familias se fueron en el año 84 y derrumbaron el interior de sus casas para que no pudieran volver. Después, en el año 2001, decidieron que construir el pantano era inasumible por el coste que tenía y al final pues no lo construyeron. Y a partir de entonces los vecinos pues hicieron una campaña para poder volver a vivir a sus casas. Ahora mismo están en proceso de rehabilitación, el gobierno les ha dado una subvención y hay una fundación que es la Fundación San Miguel que tiene una página web bastante chula donde te indican las cosas que falta por reconstruir en Jánovas y todo lo que había, que están en ello, están recaudando fondos. Las casas que están reconstruyendo ahora mismo los vecinos lo están haciendo desinteresadamente y con su propio dinero para poder volver a vivir aquí. Y como curiosidad, hay un pueblo en Extremadura que tiene una historia igual que este, que es Granadilla, está en la provincia de Cáceres. Y la única diferencia es que ese pantano sí que se llegó a construir, pero tampoco inundó el pueblo. Y tiene visita guiada, es un pueblo pequeñito, amurallado, con un castillo muy bonito, recomendable. Pero bueno, eso será para otra edición. Así que vamos a ver el pueblo ahora.
Otra cosa que se me olvidó comentar antes es que lo único que pudieron salvar del pueblo fue la portada del pueblo, un arco del siglo XVIII que está en el vecino pueblo de Fiscal, que visitamos antes y estará en otro. Y si no, a ver, se pone por aquí alguna imagen y ya está. Por supuesto, si visitáis Jánovas, también tenéis que visitar su puente del siglo XIX, concretamente de 1881. Actualmente es el único puente ¿Colgante? El único puente colgante original que queda en España de esa época. Vamos a ver. Desde luego, las tablas parecen del siglo XIX, sí, sí. Si alguna vez venís por aquí, caminad, pasad por encima, notaréis cómo se mueve. Esta sensación, o sea, no se puede describir. ¿Cómo? Tampoco, esto parece que tenga vértigo, no es. Y bueno, después de ver el puente, toca ir camino al camping, que básicamente va a ser nuestro primer alojamiento en este viaje. Llegamos a Insa, estamos en el camping. Ay, bungalow, qué bien, qué bien. Bueno, pues ya hemos estado en el camping, hemos estado en la piscina, nos hemos estado dando un bañito y demás, hemos estado descansando un poquito también y hemos venido a ver a Insa. Ahora son las 8:30 pasadas, así que bueno, tenemos luz todavía, que estamos en julio, y vamos a ver qué tal es este pueblo. Como podéis ver, todas sus calles están empedradas, pero ya no solo el suelo, todas las casas, sus fachadas, todo, absolutamente todo, de piedra. Está considerado uno de los pueblos más bonitos de España, por algo será. Sí, sí, desde luego. Y está bien nombrado, ¿eh? Ya no solo la piedra, mira qué balconcito. Tomamos un desvío, que parece que aquí hay un mirador. Madre mía. O sea, es una lástima que esto no lo capte bien la cámara. Porque en la cámara se ve como muy pequeñito, no se ve lo imponente, lo verdaderamente imponente que es.
si la plaza como tal es alucinante, el interior del castillo también, y además es que tiene un tamaño muy grande. ¿Qué nos puedes decir de este castillo? Pues poquita cosa, este castillo era del siglo XI y formaba parte de las defensas del territorio cristiano, y a partir del castillo se fue formando la villa de Ainsa. Ahora mismo, pues lo que veis, por dentro está totalmente derruido, y cada una de las torres que sí que se conservan tienen pues diferentes, uno es algo de ecoturismo, otro es, bueno, tienen diferentes museos y cositas. Y dentro se hacen festivales también. Que por cierto empieza uno el día 2. Y la visita es gratuita, que también es importante. Cierto.